Ese día estaba en el laboratorio, como siempre, enseñando a mis compañeros a identificar un cuerpo por el cráneo. Nunca imaginé que ese cráneo sería el de mi madre, a quien llevaba más de 10 años buscando. Cuando vi su rostro reconstruido en la pantalla, me quedé helada. ¿Qué es esto? Ella es Jane Doe. No, eso no puede ser. No puede ser correcto. No está bien. Entre los huesos apareció también una cinta con un dibujo de delfín. Era la favorita de mi madre y mi padre se la había regalado. En ese momento lo entendí todo. La ilusión que había mantenido durante tantos años se rompió de golpe. El cadáver era mi madre. Zack confirmó que sus restos habían aparecido en 1998. Los guardaron en el depósito porque no había señales de asesinato. Lo irónico es que justo en ese año yo entré a trabajar en el instituto. Mi madre había estado todo el tiempo a mi lado sin que yo lo supiera. El Dr. Goodman me dio unos días de descanso. En casa me perdí entre las fotos antiguas. Y entonces apareció Booth con comida de mi restaurante favorito. Me dijo que ya habían abierto una investigación oficial sobre la muerte de mi madre. Le conté lo que pasó el día que desaparecieron. Se fueron en coche. 3 días después lo encontraron a 1600 kilómetros. Vacío. Booth ya lo había mandado traer. Descubrió también que mi padre solo era un profesor de química, pero mi madre había sido acusada de evasión de impuestos y testigo en un juicio. Podría ser el motivo de su muerte. En esa época yo solo tenía 15 años. No entendía nada. Booth mencionó a mi hermano Russ. Había estado en prisión por desguazar coches robados y ahora estaba en libertad condicional. Nunca me llevé bien con él. Cuando desaparecieron mis padres, me mandó a una familia de acogida en vez de cuidarme. Al día siguiente volví al laboratorio. Huggins me dijo que según la tierra donde hallaron el cuerpo, mi madre llevaba enterrada 5 años. Pero no cuadraba. Ella había desaparecido en el 91, así que deberían ser 7. Prometió repetir las pruebas. Mientras tanto, Booth me trajo otra noticia. No había registro de mi madre antes de 1978, pero yo nací en 1976. ¿Qué estás diciendo? ¿Que esta mujer no es mi madre? Yo nací en el 76. Es obvio que mi madre existió. Encontré un Matthew Brennan que nació y murió en el 48. ¿Qué eran? Significa que vivían bajo falsas identidades. Me quedé en shock. Booth fue a hablar con Ross, pero él lo negó todo. Solo habló cuando Angela le explicó lo que yo había pasado todos estos años. Dijo que un hombre había ido a casa antes de que todo cambiara. Mi padre le advirtió que si volvía, debía huir conmigo. A los 7 años, estábamos en el jardín. Papá me dijo, ya no eres Kyle, olvídate de Kyle, eres Rosh. Y él me dijo, si le dices a alguien, a la policía o quien sea, asesinarás a tu madre y a tu hermana. En ese tiempo, cuando Kyle se volvió Rosh, tal vez viste a alguien. ¿Había alguien que te asustaba? ¿Había alguien así? Sí. Angela dibujó su rostro a partir de la descripción. En el laboratorio encontramos más pistas. Un billete de cine de 1993 entre la tierra del entierro. Eso quería decir que mi madre seguía viva 2 años después de su desaparición. Entonces, ¿por qué nunca volvió a buscarnos? Zack descubrió una hemorragia en el interior del cráneo. No había fracturas externas. No fue un golpe normal. Fue entonces cuando Booth apareció con Russ. Me resistí a hablar con él. Él me había dejado sola, pero al final acepté. Me dijiste que a tu madre la mataron. ¿Quién mejor para ayudar que tu hermano? Más tarde, Booth me mostró unas fotos. Eran de mis padres, pero en la base de datos de criminales federales. Me dijo la verdad. Ellos habían sido ladrones. Formaban parte de una banda violenta en los 70. En el 78 el grupo cayó, pero mis padres escaparon. Cambiar de identidad fue su manera de sobrevivir. En el coche de mis padres había 2 tipos de sangre. Una de ellas no identificada. La compararon con la base del FBI y encontraron a un hombre, Mike, un asesino que ahora vivía como granjero. Había tenido un romance con mi madre. Cuando mi padre lo descubrió, lo atacó. Según él, mi padre mató a mi madre. No podía creerlo. Después de tantos años, esa era la verdad. Russ tampoco lo aceptó. Booth sospechaba que Mike mentía, que él había intentado matarlos, que mis padres huyeron para protegernos. En el almacén de Mike encontramos el arma del crimen. Es una pistola de disparo por presión. Él quiso negociar conmigo. Si destruía la prueba, me diría dónde estaba mi padre. No caí en la trampa. 2 personas saben lo que pasó esa noche. Yo y tu padre. ¿Entonces lo asesinó antes que a mi madre? Tiré esa pistola en el pozo y te diré qué pasó. Pero si me pones frente al jurado, jamás sabrás qué pasó. Voy a averiguar qué le pasó a mi madre y averiguaré qué le pasó a mi padre. Al final hablé con Russ. Nos reconciliamos.